días, son las 6 de la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ministro de Salud en el Carmen, me perdonan la expresión, pero como un infeliz, tuvo que ir a El Carmen a echarse para atrás en todo lo que dijo desde Bogotá, que las niñas eran histéricas. Entonces no, él nunca quiso decir eso, que estaban simulando, él nunca quiso decir eso, que el problema de las niñas es un problema grave de salud que hay que atender. Eso es lo obvio, nunca lo dijo. Ahí ya no hay problema ninguno de salud, es un puro aspaviento. El ministro de Salud se tuvo que ir al Carmen a desdecirse de todo lo que él y el presidente de la República estaban diciendo desde Bogotá. Ese es el resumen. La gente en el Carmen estaba indignada, furiosa, y hay que decirlo, con toda razón, porque el tratamiento que el ministro de Salud le dio a esas niñas fue un tratamiento indigno, como lo dijo la hora de la verdad desde el primer día. Las exigencias a la policía, por partes, sí existen, pero la pita siempre se rompe por lo más delgado. Entonces sale el mayor Gilberto Pulido. Mientras tanto, el caos sigue en Bogotá. No hay movilidad. Clara Rojas no es víctima para las FARC. No es víctima porque ella se secuestró solita. Y estuvo 6 o 7 años de su vida metida en un infierno también solita. Y no es víctima para las FARC. Las FARC hacen en este proceso lo que les da la gana. Y el presidente Santos se queja de que más del 60% de los colombianos no conocen las maravillas de los avances que hay en La Habana. De esta farsa, por Dios. La sentencia sobre las lesbianas ha sido rebatida jurídicamente por distintas organizaciones que la están llevando al mismo estrado, a la Corte Constitucional por nulidad, una nulidad manifiesta. Si la nulidad no existe, esa nulidad, no existen las nulidades. Recordemos que un magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Palacio, es el tío abuelo de la niña que están dando en adopción, porque su sobrino es el papá biológico de la niña. Y él no se había enterado. Pobrecito, no tenía ni idea. Pero es amigo de las lesbianas, solo que las ha conocido esporádicamente. Este es uno de los mayores escándalos judiciales en la historia de Colombia. Pero pues como aquí no hay prensa y como a la Corte Constitucional todo el mundo le tiene terror, entonces callemos y sigamos a otro asunto. Las declaraciones de Obama y de Biden sobre el asesinato de Steven Sodloff, pues unas declaraciones muy fuertes, pero ahí se quedan. La fortaleza se les queda en las declaraciones. Francia, después de muchas presiones, ha resuelto no entregar por ahora el buque de guerra que le había vendido a Rusia. Dicen que hasta noviembre, mientras se sabe si Rusia finalmente se come a Ucrania o no se la come. En Somalia hay una propuesta para la guerrilla. Le damos amnistía y usted se desarma y tiene 45 días para responder. La ONU pide liberación de los cascos azules secuestrados en Siria. Hay 45 muchachos de estos secuestrados en Siria y la ONU pide que los dejen en libertad. Muy bien y muy fácil. Venezuela. Después de mucha alaraca, de muchos aspavientos, de muchas expectativas, habló Maduro 3 horas. ¿Y qué dijo? Pues lo que dice Maduro, nada. Hay una noticia importantísima, y es que apartó del manejo de la economía al hombre clave de la economía, al famoso Rafael Ramírez. Rafael Ramírez ha sido el factotum y el culpable de todo el desastre económico de Venezuela, porque Chávez le creyó y Maduro le creyó. Ambos le creyeron y resulta que es un fanfarrón, un inepto, el presidente de PDVSA y también ministro de Hacienda.
o de economía. Ahora Maduro lo hace a un lado. La pregunta, ¿y es ahora qué se sigue? Pues ya anunció una cosa interesantísima. Va a crear 6 nuevas vicepresidencias y hay 5 ministerios revolucionarios. Eso parece que le aprendió a Santos, que está creando ministerios todos los días. Y entonces con eso aplaca los problemas nacionales a punta de crear ministerios. En todo caso, nadie quedó satisfecho con las declaraciones de Maduro. Ahí no hay revolcón, ahí no hay capacidad de manejo y la economía sigue en picada hacia el abismo. La mayor inflación del mundo, un endeudamiento insostenible, el desabastecimiento galopante. La situación de Venezuela es crítica. La Organización Mundial de la Salud dice que necesita urgentemente $600 millones para contener el ébola, pero seguramente no se los dará, porque como el ébola está en los países africanos, entre los negritos, pues que vean cómo se manejan ellos con su problema. La reforma política que anuncia el presidente Santos, de regreso a cosas muy viejas. Van a acabar con el voto preferente. Como ministro del Interior me opuse al voto preferente. Fue cuando les dije una vez que habían construido toda esa monstruosidad. Les pregunté, pues muy en broma, eso obviamente lo tomó ahí cierto parlamentario que ahora está de magistrado. Lo tomó en serio para hacerme un escándalo. Les dije, la gente va a pensar después, ¿estos qué se estarían fumando? El tiempo me dio la razón. Todos están contra el voto preferente, que es un desastre. Entonces se acaba el voto preferente, se acaba la reelección, porque Santos dice es que se hacen tantas porquerías para la reelección, y me consta porque yo las hice, todas. Entonces hay que acabar con la reelección. Y el objetivo fundamental es quitarle facultades al Procurador General de la Nación. Ahí está el embuchado. Para que no intervenga en los temas de La Habana y para que no intervenga en el proceso de paz. Todo es enredo, todo eso es una manera de quitarle al Procurador General de la Nación la posibilidad de intervenir en los famosos acuerdos de paz de La Habana. Hay una encuesta de Atesco, que es la encuestadora oficial del Tiempo. El pesimismo nacional es dramático. La noticia en el periódico, en el Tiempo, claro, es que el pesimismo subió 10 puntos. Lo que no cuenta es que en 2 meses subió 20 puntos. 20 puntos. Desde su reelección hasta hoy, esta es la conquista de Juan Manuel Santos. Haber acabado el alma nacional. No puede haber más pesimismo, ni ha habido en la historia una curva más acentuada de marcha hacia el caos. Hay que hablar un poco de deportes. Argentina se desquitó de Alemania y en un partido amistoso le ganó 4-2. Nairo estará bien en 4 semanas. Ojalá, lo que importa es la salud del muchacho y que se recupere muy pronto. Por ahora nos parecen archivadas las posibilidades de ganar en la vuelta a España. Archivada reforma tributaria de Petro en el Consejo de Bogotá. El fracking y Campos Rubiales, los temas fundamentales del petróleo. Y en Hoy en la Historia, un 4 de septiembre, pero del año de 1797, se dio uno de los golpes de Estado más curiosos de la historia. El golpe de Estado del 18 Fructidor, según el calendario de la Revolución Francesa vigente entonces. 4 de septiembre de 1797. El Fructidor siembra en el corazón de los franceses la sensación del caos. ¿Quién manda? El directorio, el Consejo de los 500 y el de los ancianos quedaron destruidos por el golpe de Estado. La anarquía. ¡Ay de la ausencia de poder! ¡Ay de la anarquía! La mesa quedó servida. Venía un general a hacerse cargo del desastre, un tal
Napoleón Bonaparte. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Hablemos, si les parece, de la encuesta más reciente de Atesco. La verdad es que, como usted lo decía, no deja bien parado al presidente Juan Manuel Santos. Para ser más exactos, le da la paliza del siglo y muestra cómo su popularidad va en picada. Tiene una imagen del 45%, apenas está empezando su segundo su segundo gobierno. Perdió casi 20 puntos en 2 meses, tiene un 43% de imagen desfavorable y el 49% desaprueba la forma como el jefe de Estado está manejando el país. Respecto a los diálogos en La Habana, la encuesta habla por sí sola, como pasa siempre. El 52% está en desacuerdo con la forma en que se está manejando la mesa. El 49% cree que no se va a firmar la paz. El 68% se opone a que los integrantes de la guerrilla de las FARC hagan política. En otras palabras, los colombianos no tienen fe en los diálogos y no confían en los narcoterroristas de las FARC. Por eso no son raras las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, quien ayer salió a reconocer que el 60% de la población no está enterada de los avances en las negociaciones de paz. Un porcentaje que, a decir verdad, a mí me parece pequeño, se queda corto teniendo en cuenta los diferentes discursos contradictorios que todos los días escuchamos de cada lado de la mesa. Estas declaraciones las hizo Santos cuando estaba posesionando a la nueva ministra consejera de Comunicaciones, Pilar Calderón, y otros ministros consejeros que se unen a una nómina estatal que, la verdad, cada vez se parece más a la nómina de Venezuela por su creatividad burocrática. ¿Quién no se entera de lo que pasa en La Habana? Pregunto. ¿La población colombiana que asiste a uno de los espectáculos más confusos y contradictorios? ¿O el propio gobierno que maneja un imaginario que claramente no es el de la narcoguerrilla de las FARC? Montserrat no dio el dato de los colombianos que veían el país por bueno o por mal camino. El tema es que en 2 meses Santos ha hecho el milagro de hacer subir en 20 puntos el pesimismo nacional y correlativamente hacerlo bajar en 20 el optimismo, de manera que el país se vino a pique. Entre junio, cuando se hizo elegir con toda clase de trampas, de marrullas, de inconsecuencias, de mermeladas, de actuaciones muy complicadas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta hoy el alma nacional se ha caído en 20 puntos. Eso no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Donde sigamos a este nivel, simplemente Santos no tiene gobernabilidad. Recuerde usted lo que alguien decía, y es que uno se puede hacer elegir con la mitad más uno, pero no puede gobernar con la mitad más uno. Sí, Santos claro, eso es así. Por eso. No puede gobernar y no está gobernando. Está arrastrado por los acontecimientos. Hay un punto que no les comenté y me parece también muy significativo. El Congreso de la República, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son las entidades peor calificadas. Y curioso, miren esto, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional son las mejor calificadas. Eso también habla mucho, ¿no? Sí. La gente todavía guarda esperanzas y le tiene fe a nuestras fuerzas militares y de policía, y no cree en las instituciones, definitivamente no cree en ellas. El alma nacional está en los tobillos. Ese es el resultado de estos 2 meses de reelección de Santos. Esto fue lo que pasó, y lo dice Atesco. Esta no es una encuestadora, ni siquiera independiente, es la encuestadora del diario El Tiempo, para que hablemos corto y claro. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es jueves 4 de septiembre del año 14. Son las 6:19. Como un infeliz, quedó el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, ante los habitantes del Carmen de Bolívar, quienes se amotinaron a su llegada a la tierra de don Lucho Bermúdez por las declaraciones irresponsables del gobierno central, presidente y ministro, al calificar de enfermas mentales a las 374 niñas que presentaron un cuadro clínico
distinto a lo diagnosticado apresuradamente por el economista Gaviria y Juanpa, quienes llegaron a manifestar que los hechos, que los síntomas presentados por las niñas a causa de la vacuna del papiloma humano era una maniobra politiquera de los enemigos de la salud. El ministro tuvo que utilizar el piñón de reversa a sus irresponsables declaraciones. Dijo: nosotros no estamos diciendo que las niñas están simulando. Explicó además, a la manera de Mario Moreno Cantinflas, que hasta el momento no se pueden sacar conclusiones, pues el informe final no es definitivo. Lo único que se puede concluir es que no necesitamos un diagnóstico definitivo para acompañar a la comunidad y hacer lo que se debe. Para rematar, terminó insultando la prensa, quienes le exigían una rueda de prensa, a lo que respondió: la prensa solo está pendiente de dar noticias para tener pauta. Esto lo publica textualmente, doctor Londoño, el diario El Universal de Cartagena. En esas está nuestra salud en Colombia, doctor Londoño. En esas manos. Como no lo oímos a él y no lo oímos al presidente, diciendo que esta era, usted se acuerda a Santos hablando de que esto era no una histeria, una sugestión colectiva. ¿Qué tal? Es decir, las niñas son una partida de histéricas que se pusieron de acuerdo para hacer un escándalo. Y eso lo dijo el ministro ¿cuántas veces? Y después le echa la culpa a la prensa. Entonces, la prensa detrás de la pauta, para marcar en pauta, dicen cualquier cosa. Así pues que trató de congraciarse con la gente del Carmen de Bolívar y se echó encima a la prensa, a la que le dice que está vendida al mejor postor, al de la pauta. No, ministro, con seriedad, usted dijo 1000 veces que ese era un fenómeno de sugestión colectiva, que ahí no había nada, que las vacunas eran perfectas, que no había ninguna relación entre los síntomas de las niñas y las vacunas contra el papiloma humano. Pues usted se equivocó, como era manifiesto que se equivocaba. 370 niñas no están fingiendo, y 370 niñas a las que se les paralizan las piernitas y les da dolor de cabeza y se desmayan, no están haciendo un espectáculo. Y usted dijo que eso era un espectáculo. Pues allá en Carmen de Bolívar, como un infeliz, tuvo que decir que no, y que les iba a dar acompañamiento, y que los médicos iban a estar allá, y que nunca habían abandonado el Carmen de Bolívar. A ver, ¿cuándo fueron los especialistas? ¿Cuándo fueron los médicos? ¿Cuándo se trató con seriedad el tema del Carmen de Bolívar? Allá, ante el pueblo amotinado, no tuvo más remedio, como usted dice, William, que poner el piñón de reversa y Exacto. empezar a decir todo lo contrario de lo que había venido diciendo en el último mes. Ese es el gobierno de Santos, ese es el estilo. Y eso que no fue Juanpa. Sí, así trataron el paro de los campesinos. Usted recordará la manera improvisada como Juanpa salió. El tal paro no existe. Exacto. El tal paro no existe. Entonces, la tal enfermedad por la vacuna no existe. Y en el Carmen de Bolívar, no, es que están sufriendo, es que hay que acompañarlas, es que hay que mandar médicos. Por Dios, pero lo estamos diciendo desde el primer día. Tomen eso en serio. Esto no es una pantomima. Estas niñas y esas familias están sufriendo. Merecen respeto. La gente más humilde de Colombia merece que se la respeten. Y el ministro y el presidente no lo respetaron. Y ayer se hicieron respetar. Y el ministro, como un infeliz, tuvo que echar atrás en todas sus palabras y decir que, obviamente, como siempre, que lo sacan de contexto. Que es que una frase detrás de una frase hacen una noticia. No fueron frases, fueron peroratas enteras, suyas y del presidente de la República, agrediendo a esa pobre gente del Carmen de Bolívar. Esa es la verdad. Cristina Londoño, vamos para los Estados Unidos. Adelante, Cristina, buenos días. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El presidente Barack Obama habló ayer desde Estonia y reaccionó enfurecido al segundo periodista independiente estadounidense decapitado por el grupo terrorista
ISIS, del que hablé ayer y les dije que los terroristas habían puesto las imágenes de su ejecución en Internet. El presidente dijo, y cito, los que cometen el error de hacerle daño a estadounidenses aprenderán que no olvidaremos, que nuestro alcance es largo y que se hará justicia. Lo que pasa es que aún no se sabe cómo sería esa justicia. El presidente dice que aún está consultando con sus asesores de seguridad nacional, con el Pentágono, para ver cuál sería la estrategia que asegura debe ser regional para combatir a ISIS. Mientras tanto, el secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que la meta de Estados Unidos es degradar y destruir al grupo terrorista islámico, no contenerlo. Aseguró que todas las opciones, menos una invasión por tierra a Siria, están sobre la mesa. Esto incluiría bombardeos sobre Siria, que es donde se están escondiendo estos terroristas. Los analistas dicen que esto tomaría tiempo, que podría ser una campaña que duraría más aún que la administración del presidente Obama, que concluye en el 2016. El vicepresidente Joe Biden fue bastante más enérgico, hablando en New Hampshire. Dijo que Estados Unidos va a perseguir a los terroristas de ISIS hasta las puertas del mismísimo infierno, porque es en el infierno en donde ellos deben residir. Mientras tanto, la pelota está del lado de la cancha de los británicos. El primer ministro David Cameron dijo que su país tampoco va a ceder ante los terroristas que cometen estas acciones de barbarie. El próximo periodista independiente que estaría en fila para ser ejecutado, según se vio en el video, es el británico David Haines. Pero Gran Bretaña adopta la misma política de los Estados Unidos de no dejarse intimidar, eso están diciendo los políticos, y de seguir presionando y persiguiendo a los terroristas de ISIS, que aseguran que las ejecuciones son en respuesta a las campañas del presidente Obama de bombardear sus puestos estratégicos en partes de Irak. Y por otro lado, tengo que hablarles de otro asalto cibernético masivo. Aún no está confirmado, pero la misma firma de seguridad financiera de Internet que identificó el ataque contra los clientes de las tiendas Target el pasado diciembre, está diciendo que Home Depot, las tiendas de materiales de construcción Home Depot, habrían sido el blanco de un nuevo asalto cibernético masivo. La tienda dice que sí ha identificado alguna actividad inusual y que sus expertos en seguridad y forenses cibernéticos están trabajando sin descanso para poder identificar dónde habría estado la debilidad y dónde habrían podido infiltrar sus sistemas de seguridad. Se cree que las 2.200 tiendas de Home Depot podrían haberse visto afectadas, y dicen los expertos que el asalto podría ser aún mayor que el que se registró contra Target en diciembre, que afectó información de cuentas de 70 millones de estadounidenses. Ayer entrevisté a un experto financiero, a un asesor financiero, y dio varios consejos. Dijo que estos ataques ya se van a volver normales en el nuevo mundo en que vivimos, y que los consumidores, más que las tiendas, tenemos que ser responsables de nuestra situación de crédito. Dice que de la misma manera que los piratas cibernéticos están utilizando la tecnología, los consumidores debemos hacerlo también, e inscribirnos a las alertas de texto que están ofreciendo muchas compañías de tarjeta de crédito, que le envían al consumidor un texto cada vez que se registra algún tipo de actividad. Aconseja además tener el menor número de tarjetas de crédito posible para poderlas tener monitoreadas y controladas. Y dice que son mucho mejores las que tienen el chip magnético, porque son casi imposibles de clonar. Dice que debemos estar revisando constantemente los estados de cuentas y fijarnos incluso en cobros mínimos, en cobros menores. Aquí en Estados Unidos dice que hay veces que el cobro es de $1.60.
¿Qué puede pasar con esos cobros bajísimos? Bueno, puede ser que los piratas o los ladrones cibernéticos están probando la tarjeta para ver si está operando o no y después, meses más tarde, hacer cobros muchísimo más grandes. Dicen además que si se roban la información de 70 millones de personas y le sacan $1 a cada persona, pues obviamente es un robo de 70 millones de dólares, más difícil de perseguir y también más fácil para los ladrones salirse con la suya. El problema de estos piratas cibernéticos es que nuevamente se cree que estarían operando desde Ucrania y desde Rusia. Los expertos en seguridad cibernética creen que habrían sido exactamente los mismos que atentaron y lograron ese robo masivo contra Target. Aseguran que si el robo de Home Depot se confirma, que al parecer se va a confirmar en los próximos días, sería aún más grande que el de Target, el más grande que se ha visto hasta ahora en la historia. Pero les repito, dicen los expertos que esta va a ser una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo les parece pues la noticia? Lo de Home Depot puede ser más grande que lo de Target. Y es que 70 millones de personas saqueadas a dólar son 70 millones de dólares y a $10 son 700 millones de dólares. Lo de Home Depot parece que es más grande todavía. Hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado. Este mundo cibernético es un mundo apasionante, maravilloso, es el mundo del futuro, pero a peligros que trae. Y la gente es muy ingenua y la gente sigue confiando sus datos y sigue confiando sus imágenes a una red que es eminentemente peligrosa. Entregar estas cosas a la red es simplemente ponerlas en las manos del público, como pasó con las actrices de Hollywood que resolvían filmarse desnudas o retratarse desnudas y que ahora se quejan de que las vean desnudas en todas partes. Tengan todo el cuidado del mundo con sus tarjetas, con su imagen. No le confíen a la famosa nube su propia personalidad a través de estas revelaciones. Cuidado, cuidado, cuidado. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de dos temas fundamentales para la economía del país. Por un lado el fracking y por el otro el campo Rubiales. Empecemos hablando del fracking, un tema al que pues le hemos seguido mucho la pista desde aquí, desde la hora de la verdad. Un tema que pues visto desde una perspectiva global hemos revisado también cómo funciona la producción de hidrocarburos a través de estos yacimientos no convencionales en otros lugares del mundo. Hemos hablado de zonas como Dakota del Norte en los Estados Unidos, cuya producción ya supera el 1.000.000 de barriles al día, una producción similar a la de Colombia, pero es solamente un estado en los Estados Unidos. Y eso nos ha llevado a preguntarnos mucho frente a los avances de Colombia frente a este tema y el potencial que tiene el país frente al fracking, un potencial que aún está por verse. Pues, doctor Londoño, ya hay una reglamentación frente al fracking en Colombia. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, dice que la normativa expedida la semana pasada es una regulación rigurosa que finalmente le abrirá la puerta al fracking en nuestro país. Pero ¿cuál es el potencial de explotación de hidrocarburos a través de esta modalidad en Colombia? Aún no lo sabemos a ciencia cierta. El viceministro Orlando Cabrales asegura que Colombia cuenta con 22 bloques con prospectividad de yacimientos no convencionales. Pero habrá que ver cómo se harán las inversiones en ese sector específico. El ministro dice que habrá 2.3 billones de pesos en incentivos para todo el sector el año entrante, pero aún no está claro qué tan preparado está el país para realizar las grandes, inmensas inversiones que requiere esta modalidad de explotación de hidrocarburos. Si el ánimo va a ser similar al ánimo que se vio en la última ronda en la que se adjudicaron bloques convencionales, pues la verdad, doctor Londoño, no se le augura mucho éxito al tema del fracking porque las inversiones son muy grandes y las condiciones de seguridad, tanto física como jurídica, pues están en duda. Esto a pesar de que ya se cuente pues con esta regulación que le cuento ya se expidió la semana pasada. Pero también quiero hablar de otro tema, aparte del fracking, y es con unas declaraciones de Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, quien afirma que aún no está claro qué va a pasar con el campo Rubiales.
Esa será una decisión que tendremos que esperar los colombianos hasta el primer semestre del año entrante, pues Pacific no ha presentado una propuesta formal, mientras Ecopetrol insiste que está en capacidad para operar ese campo. Seguimos muy pendientes, por supuesto, de este tema, del tema de Campos Rubiales, un tema que pasó por debate en el Congreso de la República y que pues estamos muy pendientes de qué va a pasar, porque de eso depende también en gran parte el futuro de muchos colombianos, porque pues si Ecopetrol le apuesta y se queda con eso, pues son los colombianos los que en últimas se quedan con eso. Noticias de los hidrocarburos, con los que también revisamos noticias económicas de nuestro país. El tema de Campos Rubiales se puso sobre la mesa a raíz del famoso... Del viaje. De la volada de platos. Y del restaurante donde volaban los platos. Sí, señor. Ahí vinimos a entender todo el lobby que estaba haciendo Rubiales con el gobierno nacional, con el hijo del presidente y con el hijo de... ¿Esto qué es? Jessica López, desde los Estados Unidos, su noticia. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Desde el año pasado hemos venido diciendo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha convertido en la piedra en el zapato de presidentes como Barack Obama y Petro Poroshenko, el mandatario de Ucrania. Pues ya que hablamos de Putin, es importante hoy contarle a nuestros oyentes que una de las afirmaciones más recientes del presidente ruso, según informan los diarios italianos, es que si él quisiera, podría mandar a su ejército a acabar con Ucrania y tomar su capital, o sea, Kiev, en apenas 2 semanas. Precisamente esta advertencia, que fue filtrada en una reunión a la cual también asistieron algunos mandatarios como Angela Merkel de Alemania y David Cameron de Reino Unido, fue lo que llevó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a realizar una cumbre con carácter de urgencia para diseñar una respuesta efectiva ante una posible agresión por parte de Rusia. El propio Anders Fogh Rasmussen, quien es el secretario general de la OTAN, confirmó que la cumbre de esta organización, que inicia hoy y finaliza mañana en Gales, se da como respuesta al agresivo comportamiento de Rusia en los meses recientes, principalmente en todo esto que tiene que ver con la crisis en Ucrania, y también a la necesidad de responder a los diferentes desafíos en materia de seguridad de donde quiera que estos procedan. En Gales, donde hoy inicia la reunión, tal y como les conté hace unos instantes, hay un dispositivo de seguridad propio de estos eventos, según nos confirma hasta ahora la prensa europea. En esta ocasión, más de 9.000 agentes de policía están protegiendo el complejo vacacional donde se van a dar cita los miembros de los 28 países que hacen parte de la OTAN, y donde se espera con ansias, por parte más que todo de la comunidad internacional, de la prensa mundial, el discurso que pronunciará Barack Obama en la misma. Presidente que, para terminar esta noticia, hay que dictarle a nuestros oyentes, decirles que aseguró antes de la cumbre de la OTAN que la visión de una Europa pacífica y unida se va a ver amenazada por el intento ruso de redibujar las fronteras a la fuerza, y pidió por otra parte con antelación a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte apoyar con toda firmeza a Ucrania frente a la agresión de Rusia, frente a la agresión de Vladimir Putin. Los países occidentales hacen lo que más les gusta: declaraciones. Declaraciones y declaraciones, mientras los enemigos hacen lo que más les gusta: los hechos. Cuando Hitler se estaba tomando Checoslovaquia y los Sudetes y los Balcanes, Chamberlain echaba cuentos en la Gran Bretaña, hasta que se tragó a Polonia y no hubo más remedio que declarar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya demasiado tarde, y eso costaría 50 millones de vidas. Ahora es Putin el que se quiere tragar a Ucrania. Por Ucrania pasó también gran parte del conflicto de Alemania, de Rusia, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Esto es para tomarlo muy en serio. Y Putin agrede y Obama declara. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos radicó ayer en el Congreso, en un proyecto de 31 artículos, la reforma al equilibrio de poderes. El presidente Santos precisó que la puerta de entrada al restablecimiento del equilibrio de poderes es la eliminación de la reelección,
claro está, luego de haber hecho un uso abusivo de esta figura. Como consecuencia de la eliminación de la reelección presidencial, se planteaba que el periodo del presidente sería extendido de 5 a 6 años, pero sobre este particular no hubo consenso y se mantiene en los 4 años. Tampoco habrá reelección para los altos funcionarios del Estado. Destacamos en la reforma temas como, respecto a la conformación de las corporaciones públicas, Senado, Cámara, Asambleas y Consejos, la supresión del sistema de listas con voto preferente. Para el Senado se prevé la creación de circunscripciones regionales para los departamentos de menos de 500.000 habitantes. Esto, doctor Londoño, como consecuencia de la pobre representación con la que quedaron la mayoría de los departamentos del país en este Congreso. No se le olvide que en el referendo del año 2002 estaba eso previsto. Así es, doctor. Regresar a una representación nacional, eliminar el voto preferente, todo eso que están haciendo, a lo que le están haciendo tanta laraca, estaba en el referendo del 2002, que se nos robaron en el Consejo Nacional Electoral, llenando el censo electoral de muertos. Y esa es la verdad. Y eso fue admitido después por el registrador del Estado Civil. El registro está lleno de muertos. Y con muertos hundieron el referendo del año 2003. Estamos volviendo 10 años atrás. Eso es lo que hemos perdido por la trampa que hizo el Consejo Nacional Electoral hace 10 años y que, la verdad, no se supo combatir en su momento. Ahí hubo traidor en Palacio, bueno, todas estas historias que el país debe conocer. Lo cierto, pues, es que es la gran reforma política, el regreso a lo que estábamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo, como la eliminación de ese hijo de Satanás que es el voto preferente. Eso es lo más idiota y lo más absurdo que se ha metido en las instituciones políticas colombianas, el tal voto preferente. Nos opusimos, hicimos sobre eso el gracejo de decir, con el correr del tiempo, la gente se va a preguntar cuando redactaron esto, ¿qué estaban fumando estos señores? Bueno, pues entonces ahora nos dan la razón, pese a los escándalos de Ovidio Claros en ese instante y pese a todo el interés que tenían los partidos políticos en el voto preferente por razones bien conocidas. Y la reelección es una moneda de curso común en todas las democracias del mundo, para que el pueblo pueda dar un voto de castigo o un voto de respaldo a una excelente gestión, salvo cuando se abusa de ella y cuando se hacen todas las trampas como las que hizo Juan Manuel Santos Juanpa para hacerse reelegir presidente de Colombia. Entonces él, aterrado por todas las trampas que se pueden hacer, que fueron las que él cometió, ahora dice que no debe haber reelección y que volvemos al periodo de 4 años, porque estaba proponiendo 5 o 6, pero ya sus propios amigos en el Parlamento lo derrotaron. Esa es la famosa reforma política y lo que sí contiene de novedad son los artículos para quitarle poder al Procurador General de la Nación, porque como no lo han podido callar a través de todas las campañas de prensa y a través de todos los ataques imaginables, y la sociedad colombiana lo sigue viendo como el representante auténtico de su pensamiento, entonces lo quieren callar en materia de manejo de derechos humanos y otros fundamentales. Esa es toda la reforma política, callar al Procurador General de la Nación. Y en un minuto estaremos con Carlos Alberto Montaner, el primer pensador político de América Latina, y les anticipamos porque daremos una noticia muy pronto, y es que habrá que familiarizarse con su voz y con su pensamiento. En un minuto, Carlos Alberto Montaner estará con nosotros en la Hora de la Verdad.